Bien, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, licenciada. Gracias por conectarse puntualmente. Mientras se van conectando sus compañeros, un par de cuestiones muy importantes que voy a comunicarles. En primer lugar, he podido leer todas sus observaciones, todas las respuestas que han detallado ayer en sus hojitas. Hay aspectos muy interesantes en los cuales vamos a trabajar, pero sobre todo que me permiten conocer un poquito del nivel en el que estamos. No son, digamos, falencias demasiado grandes, pero sí son aspectos que con mucha práctica y con tiempo, sobre todo, vamos a lograr trabajar de manera conjunta, ¿de acuerdo? Además, en el grupo de WhatsApp acabo de enviarles, está cargando el archivo, un pequeño archivo PDF de las portadas de algunos periódicos digitales a nivel nacional. ¿Esto por qué? Porque quiero y necesito incentivar en ustedes el hábito de la lectura, o aunque sea de la revisión rápida que vamos a realizar de estas portadas a nivel nacional. Como futuros comunicadores necesitamos estar en constante proceso de información. Tenemos y vamos a ser en algún momento referentes de información para alguien más, para una audiencia, para una colectividad. Por lo tanto, es muy importante que estemos muy bien informados, ¿ok? Ahora sí, el archivo ya llegó. Las portadas nacionales de los periódicos de circulación nacional más destacados las van a revisar, no ahora, sino después de la clase con tiempito. Y ojo, porque ya en las clases presenciales o incluso el día viernes vamos a ir comentando y hablando respecto a las noticias de coyuntura, qué es lo que está generando más impacto, qué noticia tal vez está causando revuelo en la sociedad, y de esta forma vamos a intercambiar y vamos a ver qué tan informados estamos al respecto, ¿ok? Bien, a ver, simplemente como, no de control, pero a manera de pregunta. ¿Cuál es la noticia que ustedes hayan podido leer o ver o hayan notado que ha tenido mayor relevancia en estos días? ¿Qué noticia es la que está causando revuelo, la que está llamando la atención tal vez? A ver, José, empezamos contigo, por favor. Buenos días, licenciada. Bueno, la noticia, ¿no?, que está causando mucho revuelo toda esta semana, digamos, es la del asesino psicópata, lo que derrumbaron su casa para buscar más víctimas de las que ya encontraron. Ya, muy bien, gracias, José. Daneida, creo que ibas por la misma línea. Buenos días, licenciada. Sí, licenciada, la noticia de más revuelo sería esa. Y también que recién ayer, si no me equivoco, en las noticias dio que acababan de encontrar nuevos cuerpos en la casa de su mamá. Y uno de ellos era uno de sus primos que había asesinado hace 11 años más o menos, que él le debía un dinero. Pero la que más está expandiendo, ya que está viendo más asesinos, o sea, más muertos. Ya, está bien. Básicamente continúa, ¿no es cierto?, al criterio de José. La noticia del feminicida serial, que es como han pedido que se lo denomine, más allá de psicópata, han pedido no utilizar términos que pudiesen definirlo de alguna forma psicológica que él pudiera aprovechar para alegar que soy una persona mentalmente inestable, soy alguien que mentalmente está enfermo y por lo tanto no puedo ser juzgado. Entonces quieren despojarlo un poquito de esa denominación que también está siendo en gran parte difundida por los medios de comunicación, ¿no es cierto? La primera referencia tal vez que muchos hemos escuchado ha sido de psicópata sexual. Ya de ahí cambió a feminicida serial, feminicida confeso,
Es decir, se le ha dado diferentes formas de denominación que también, finalizando ya el cuarto ciclo, vamos a estudiar para ver qué tan importante es que el lenguaje periodístico sea utilizado con propiedad. Es muy importante que los primeros en expresarse correctamente sean ustedes, chicos. Ustedes van a ser el referente de información de muchísimas personas, van a ser líderes de opinión, tal vez en algunos casos, van a ser fuente de consulta, fuente de información, y es por esta razón que tenemos que manejar un lenguaje adecuado. Jocelyn, estabas levantando la manito también, por favor, te escuchamos. Sí, buenos días. También lo que ha causado más impacto en la sociedad ha sido el caso de la bebé Dailin, ¿no? Que se ha desaparecido, que no es el primer caso que se ha escuchado, sino también es el segundo que también ha causado conmoción en la población. Ya, muy bien. También ha sido un tema bastante importante en la coyuntura mediática, ¿no es cierto? Gracias. Y ese es el objetivo de este archivo que ya les he enviado al grupo, que seguramente lo están ya descargando en este momento y que le van a revisar después. Que estemos informados. La primera fuente de comunicación tiene que ser una correcta información. Y de igual forma van a poder comparar, distinguir más o menos cuál es la línea de cada medio, a qué noticia da mayor importancia, cuál es la relevancia, qué está destacando. Es decir, les va a dar la oportunidad de comparar, informarse y estar al tanto de la coyuntura política, mediática, social, absolutamente en todos los ámbitos. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, comenzamos con el avance. Tienen su cuaderno a mano, ¿no es cierto? Ok, ténganlo bien cerquita. Vamos a apuntar. ¿Se ven las diapositivas? Les estoy compartiendo pantalla en este momento. ¿Se ve? Sí, licenciada. Muchas gracias. Bien, perfecto. Iniciamos con las nociones básicas y generales de lo que es lenguaje. Partiendo de la etimología o el origen de la palabra como tal. Lenguaje deriva del latín lingua, término que hace referencia al órgano, a la lengua, con la cual comemos, hablamos y que posteriormente fue utilizada para articular un sistema de comunicación. Pero no es un sistema de comunicación básico, sino que es un sistema bastante complejo, articulado y compartido por los miembros de una comunidad. Reitero, para que lo apuntemos solamente en las partes más importantes. Lenguaje deriva del latín lingua, que hace referencia al órgano del cuerpo humano que nos sirve para comer, beber, pero sobre todo para hablar y que ha permitido desarrollar un sistema de comunicación articulado, bastante complejo y compartido por los participantes o por los miembros de una comunidad. La imagen de pantalla es bastante elocuente, ¿verdad? Y sobre todo refleja cuál es el poder del lenguaje. Podríamos decir que en la parte izquierda de la pantalla tenemos a la persona sin una idea clara del lenguaje y en la parte derecha ya tenemos lo que nos permite lograr el lenguaje. Articular un sistema de sonidos, de palabras, de diversos elementos que vamos a estudiar con posterioridad, pero que, como se ve, permiten que una secuencia fluya, que tenga un orden,
que tenga una coherencia. Si no utilizo el lenguaje adecuadamente, pasa exactamente lo que tengo en el lado izquierdo de la pantalla. Un caos total que más allá de mis ideas no va a poder fluir, ni va a salir, ni va a ser exteriorizado con soltura, con orden, con coherencia. Así que hace mucho la forma en que nos expresemos, también la forma en que vayamos formulando nuestras ideas y cómo éstas puedan ser emitidas para lograr el objetivo que tenemos en la pantalla, en el lado de la pantalla derecha. Y ahora partimos y pasamos a algunas definiciones que han intentado explicar lo que es el lenguaje. No hay una definición única, hay variedad de definiciones del lenguaje desde su propio punto de vista, pero vamos a tomar algunas de las más sintetizadoras y las que resumen mejor la idea del lenguaje. A ver, empezamos con la primera. El lenguaje puede ser entendido como un objeto de estudio de la lingüística, que consiste en la capacidad humana de darle significado a ciertos conceptos. Lenguaje es un elemento de la construcción del pensamiento humano. Es decir, el resultado del pensamiento humano. Estudiado por la lingüística y lo define como la capacidad humana para dar significado a un concepto. Conceptos pueden existir muchos, pero si no tuviesen un significado, no quedan y no son conceptualizados de una forma correcta. Entonces, el dar significado, el dar una razón, un motivo, una explicación a un concepto, es lo que me permite crear lenguaje. Y sobre todo desarrollar formas avanzadas de lenguaje. Otro concepto define al lenguaje como una capacidad, como algo que puedo desarrollar. Y en ese sentido nos dice que es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, ideas, sentimientos por medio de la palabra o en ausencia de ella. El silencio también expresa algo y es una forma de lenguaje. En ese sentido, reitero, otra definición señala que el lenguaje es la capacidad propia del ser humano, exclusiva al ser humano, y el tema principal es que le va a servir para expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Otra definición señala que es un conjunto de signos, sonidos, morfemas, fonemas, estructuras básicas que al ser combinadas permiten al ser humano comunicarse con aquellos que son de su misma especie. Es decir, le permite generar un lenguaje común. Ahora sí, otro concepto o definición nos dice que lenguaje es un mega sistema comunicativo
que cuenta con estructuras bien establecidas, formuladas o generadas usando ciertas combinaciones previamente elaboradas. Este es un concepto más estructuralista que podemos ver que se está yendo a la forma, ¿no es cierto? Es decir, a cómo puedo crear lenguaje. Por ejemplo, traduciendo este concepto en palabras sencillas, se está refiriendo a la estructura o a la forma en que unimos la H con la O, con la L, con la A, que de forma escrita ya me da un hola, entendiéndolo como saludo, y que de forma oral, cuando ya la transmita, también me va a permitir materializar ese acto comunicativo gracias al lenguaje. Entonces, reitero una vez más, esta definición respecto al sistema comunicativo que consta de una estructura, usando ciertas combinaciones y todo ello, va mucho más enfocada a lo que es la forma de construir lenguaje. Otra definición, recordemos que hay cientos, por no decir miles, de definiciones o conceptualizaciones del lenguaje, pero hemos tomado las más importantes. Y una de ellas me dice que es el acto comunicativo exclusivo del ser humano. ¿Qué es lo que permite? Transmitir, manifestar, comunicar emociones, ideas, opiniones, sentimientos, deseos, y puede transmitir todo esto utilizando signos de naturaleza sonora y articulada. Es decir, son signos que de forma escrita o de forma verbal yo puedo manejarlos, puedo utilizarlos y puedo generar una forma de lenguaje con ellos. Es súper importante tener en cuenta esto. Creo que es hasta una característica bastante obvia, que el lenguaje es un acto comunicativo exclusivo del ser humano. Los animales tienen una forma de lenguaje, pero más allá de tal vez servirles para intercambiar gritos de dolor, un llamado a tal vez los miembros de la manada, no va a permitir que, por ejemplo, en el reino animal, dos lobos logren entablar una charla, intercambien sus sentimientos, se pregunten cómo han estado, cómo estás tú, no hay feedback, es decir, no hay una estructura donde el razonamiento permita generar un acto comunicativo constante. Los animales se comunican, ¿de acuerdo? Pero hacerlo de una forma racional, lógica y articulada, jamás. Y tenemos un concepto de lenguaje bien específico, cuyo autor es Ferdinand de Saussure, quien señala lo siguiente. Lenguaje es una composición de lengua, entendiéndolo como idioma, y habla el acto en el cual la lengua puede ser emitida. También lo entiende como una acción individual, voluntaria, que se puede realizar mediante la fonación y la escritura. Reitero, toma el lenguaje como una composición de lengua, el idioma como tal, y habla, la materialización del idioma. Tomando estos dos elementos, reitera que es una acción individual y voluntaria, llevada a cabo mediante la fonación y la escritura. ¿Qué es la fonación? Nada más que expresarlo verbalmente, y pues la escritura ya plasmarlo de manera física
realizando la misma acción. En resumen, Ferdinand de Saussure nos da esta fórmula. La lengua o el idioma como lado social, más el habla como lado o acto individual, dan origen al lenguaje. Esta es la ecuación mágica, digamos, la ecuación clave que da lugar a toda forma de lenguaje, por más básica que sea. Y como no podía ser de otra forma, al ser el lenguaje un sistema articulado tan complejo, tiene ciertas características, que son las siguientes. Primera característica, el lenguaje es racional. Fernando Chura, ¿a qué crees que nos referimos cuando decimos que el lenguaje es racional? Ahí. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Eh, ¿Qué te dice esa palabra, racional? Relacionar distintas palabras. Relacionarlas como. Racional viene de razón, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué será racional? A ver, vámonos por esa línea. Que todo el sentido de las palabras tienen coherencia y sentido. Ya, mucho mejor. Básicamente, antes de complementar la respuesta, a ver, Jocelyn y Carla Condori. Jocelyn primero. El lenguaje racional es el uso de dar la razón. O sea, es lo que se usa más. Por eso es el lenguaje racional. Ya, muy bien. Carla, por favor. Bueno, licenciada, la palabra racional obedece de cierta forma al pensamiento y a dar la razón a este pensamiento. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, chicas. Efectivamente, al hablar de un lenguaje racional, estamos hablando de este poder de la razón para generar un producto. Si yo tendría un lenguaje irracional, no podría en este momento expresar una sola idea coherente, ¿no es cierto? O vendría totalmente enojada, emitir gritos, improperios, groserías, un montón de cosas que no son propias de una clase. Ahí ustedes podrían decir en todo su derecho, ha sido una clase bastante irracional, no hemos encontrado el sentido o la razón en lo que nos decía. En cambio, si yo utilizo un lenguaje racional, voy a hacer todo lo posible para que mis ideas vayan construidas desde el campo de la razón, el razonamiento, el intelecto, las construcciones mentales que voy a exteriorizar. Siguiente característica, a ver, una de las más fáciles, Evelyn Ramos. El lenguaje es universal. ¿Por qué crees que es universal? ¿O por qué será universal? Bueno, es que de hecho todo el mundo se comunica, ya sea hablando, puede ser con lenguaje de señas, lenguaje corporal. Entonces, pienso yo que eso es un lenguaje universal. Se puede dar muchas maneras como identidad. Efectivamente, porque es algo aplicable o inherente a todo el mundo. Es así de general, para todos. Muy bien. Adquirido. A ver, Mateo. ¿Por qué el lenguaje será adquirido? ¿Qué te sugiere esa palabra?
podría referirse a haber aprendido una forma de lenguaje. Muy bien. El lenguaje no es algo que voy a poder comprar, ¿no es cierto? A mis 5 años no me voy a ir a la tienda a ver, ¿me da 2 pesos de lenguaje? No, es algo que hemos ido adquiriendo y recibiendo y aprendiendo, sobre todo, de nuestros papás, de nuestros hermanos, de todas las personas con las que nos hemos rodeado, desde el primer momento en el que nuestras necesidades básicas y también necesidades que son parte del crecimiento, ¿no es cierto?, del ser humano, nos han llevado a tener la necesidad de comunicarnos. Entonces, la esencia de que sea un lenguaje adquirido es precisamente esa, que es un lenguaje que aprendemos de alguien más. Siguiente característica, convencional. A ver, vamos a elegir para esta a Carla Ramos. Carla, ¿qué te sugiere que sea un lenguaje, o bueno, que el lenguaje sea convencional? ¿A qué se podrá referir? Licenciada, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Yo lo siento así algo como necesario, la palabra convencional. Ya, está bien. Va por esa línea. Al hablar y decir que es convencional, nos referimos a que surge fruto de una convención entre seres humanos, es decir, un acuerdo. Convencionalmente estamos o hemos elegido, hemos decidido desde hace cientos de años hablar en Bolivia el español. ¿Por qué el español y no el inglés? Porque convencionalmente desde aquel entonces fue el idioma que se acordó adoptar como el idioma de dominio general. Entonces, es convencional porque es fruto de un acuerdo o convención, sinónimo, entre los propios seres humanos y la colectividad para aplicar un determinado lenguaje e idioma. Siguiente característica, voluntario. Ronald. ¿Qué entiendes tú por lenguaje? O bueno, porque el lenguaje sea voluntario. A ver, Ronald, te escuchamos. ¿Habrá lenguaje involuntario o todo será voluntario? ¿Qué crees? Buenos días, licenciada. El lenguaje voluntario sería que nace de una voluntad. Ya, básicamente y en esencia es eso, sí, nace de el querer o el deseo de expresar la idea. Lenguaje involuntario, ¿crees que será posible? ¿Puede alguien obligarte a hablar? No puede nadie obligarte a hablar también. Exacto, ¿no es cierto? Caso contrario sería un método de tortura prácticamente para que confieses o digas algo, y no es la idea. El lenguaje que nos permita expresar algo siempre va a ser voluntario, porque precisamente viene de lo que señalaste, Ronald, la voluntad. Siguiente característica, la productividad. Brisa. ¿Cuál crees que es el papel de la productividad en el lenguaje? La palabra te lo está diciendo todo. Productividad, de producto. ¿Cuál será su relación con el lenguaje? Que todos podemos decir lo que pensamos. Ya, y al decir lo que piensas, estás exteriorizando un producto, ¿no es cierto? Por más de que sea una idea, una palabra, es resultado de algo. Al tener un producto,
el lenguaje va a ser productivo constantemente. Y finalmente, estructura jerárquica. A ver, José, ¿qué te sugiere este concepto de estructura jerárquica? Yo creo, Lizan, de que se refiere a que puede, o sea, de que ya está estructurado, ya tiene sus normas, ya tiene sus reglas, ya tiene todo, entonces ya hay una estructura en la que puedes hablar, porque de no ser así, no se entendería del todo el lenguaje. Efectivamente, se va a la forma, a las estructuras, a los procedimientos, a las formas de construcción que ya vienen preestablecidas, predefinidas, digámosle, y que son las que utilizamos para comunicar una idea por más básica que sea. Por ejemplo, la oración. Partes básicas de la oración. Sujeto, predicado, verbo, sustantivo, complementos. Partes básicas de, se me ocurre, a ver, una palabra esdrújula, sobre esdrújula. Lleva la tilde en la penúltima sílaba, en la antepenúltima. Es decir, hay formas en las que ya aquí interviene la gramática para estructurar desde la palabra más sencilla hasta dar significado a la unidad más completa. Hay una jerarquía, hay estructura, hay formas que cumplir y que vamos a aprender y conocer y practicar, sobre todo poco a poco. También se dice y se entiende que el lenguaje es doblemente articulado, porque puede combinar tanto morfemas o unidades mínimas de significación, por ejemplo, la letra J, la letra A, y puede combinar estas unidades escritas de significación con fonemas, con la forma en que estas unidades pequeñitas de significación se transforman en sonido. Si uno la J con la A, ya voy a tener ja. Si logro unir una ja con otra ja, con otra ja, con otra ja, ya tengo una secuencia, ¿no es cierto? Ja, 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 ja. Que si la tomo en cuenta como un todo, ya me da la pauta de que significa una risa prolongada y ya me da la idea que estoy queriendo exteriorizar al combinar unidades tan chiquititas como lo es una letra, una vocal, una tilde, una consonante. No será lo mismo decir te quiero que decir quiero te, ¿no es cierto? La primera podrá irse al lado emocional, pero si en la segunda estoy hablando de quiero te y ese te lleva la famosa y tan importante tilde, ya la idea cambia totalmente. Y lo mismo si pongo las ambas frases tal vez de igual forma. Un te quiero, normal, y por otro lado mi te quiero. No significan lo mismo, ¿no es cierto? Estoy combinando de maneras diferentes para dar lugar a expresiones diferentes. Entonces, ¿por qué es el lenguaje doblemente articulado? Porque me permite combinar unidades mínimas de significación, tanto escrita con los morfemas, como sonora con los fonemas. Bien, vamos a ver lo que son las funciones del lenguaje y los tipos de lenguaje en una nueva sesión Zoom, ¿ok? Les voy a mandar el link al grupo y nos conectamos para esta segunda parte. 2 minutitos, lo que tarde en enviar el link, y continuamos con la clase.